Gracias por continuar con nosotros en Entremos en Detalles y se encuentra con nosotros un invitadazo, el licenciado César Jáuregui Moreno, es actual secretario municipal de la administración de Mario Mata Carrasco, es candidato a la presidencia municipal de Ciudad Juárez y diputado local. Buenos días, señor César, ¿cómo está? Buenos días, Iván, buenos días, Manuel, buenos días, Nacho, a sus órdenes. Señor, como vio en el intro del programa, hablamos de la reforma política. ¿Qué es la reforma política? La gente sí que nos está sintonizando ahorita, que escucha en los medios reforma política, etcétera. ¿Qué es lo que viene siendo en sí la reforma política? ¿Qué es lo que trae esta reforma política? Es muy ambicioso llamar reforma política a la reforma que vamos a tener en Chihuahua. Una reforma política significaría cambios estructurales en las normas que regulan la forma en que se accede al ejercicio del poder, fundamentalmente de dos poderes, de los ejecutivos municipales, estatal y del poder legislativo. Yo creo que en Chihuahua se van a hacer modestamente algunas modificaciones, no estamos hablando de una reforma política de gran calado que vea temas fundamentales desde mi punto de vista. Está muy acotado los temas que se van a tratar en esta reforma. Existe una iniciativa del gobernador Duarte para que los periodos de los legisladores y de los presidentes municipales en vez de 3 años sean a 4. Luego por ahí hay alguna otra propuesta que ve en el aspecto de los diputados plurinominales, que si son de lista, que si salen de entre los mejores perdedores y de lista, de un sistema mixto como el que actualmente se tiene. Alguna propuesta del PAN que tiene que ver con mejorar la fórmula de asignación que está produciendo la actual, pues irregularidades graves en la conformación del Congreso. Yo, para que tengan una idea de lo que ocurre en Chihuahua, el PAN tiene o tuvo en la elección última pasada en el Congreso del Estado el 42% de los votos, pero el PAN tiene el 18% de los diputados que conforman el Congreso. Y esto no es producto del azar o de la casualidad, es producto de una fórmula diseñada para que no se produzca el efecto que se debe producir en forma normal, que tu porcentaje de votos, los que obtienes en las urnas que van y depositan los ciudadanos, se corresponda con el número de espacios que ocupas en el Congreso. Y esto es un fenómeno muy agudizado, particularmente en Chihuahua, que nos coloca en una situación de mucho atraso político, pero en el cual seguramente pues ni el gobernador ni el grupo dominante actualmente en el Congreso tienen algún interés en hacer una modificación real. Eso también hay que decirlo. En todo caso, se estará buscando atemperar esa desigualdad mediante algunas propuestas que ha introducido el PAN, porque también debo decirte que una reforma política significa, desde mi punto de vista, que muchos más actores de los que hoy estamos involucrados en esto estuviéramos actuando. Hoy se está, te repito, tratando de una reforma modesta, que si bien lo importante o lo más relevante sería la ampliación del periodo, eso no cambia las circunstancias ni del ejercicio del poder en el Congreso, ni del ejercicio del poder en los ayuntamientos. Quizás facilite, sobre todo en el caso de los ayuntamientos, la realización de proyectos a mediano y a largo plazo, quizás de mayor estabilidad en la función de los funcionarios municipales, pero no creo que cambie fundamentalmente en nada la estructura de poder o cómo se visualiza el poder en Chihuahua. Pero esa estructura, ese cambio es por 4 años, es nada más para bueno, tengo entendido que es para homologarlos a la federal y después regresaría 3 años, o se quedaría para siempre la de 4 años, ya que los ayuntamientos. Se quedaría para siempre la de 4 años, no se trata de una propuesta que busque homologar las elecciones. Hay que decirlo, el PRI es enemigo de la homologación electoral. El PRI busca siempre que los procesos electorales se dispersen, porque ellos sienten que es una manera más fácil de controlar en los procesos electorales. Ellos tienen generalmente una estructura operativa muy fuerte, que es una ventaja competitiva frente a otros partidos políticos, y a las maquinarias, pues alguien dice que hay que tenerlas aceitadas, y quizás la forma de aceitarlas más eficazmente es tenerlas constantemente en procesos electorales. Ciertamente el aumento de 4 años en Chihuahua, haciendo el ejercicio de calendarización, no aumenta el número de elecciones, creo que inclusive las disminuye en 1 o 2 en un periodo de 20, 25 años. La propuesta yo creo que ve hacia el aspecto de cómo mejorar a la administración pública municipal. Hay quien dice que 3 años son pocos, que muchas veces el primer año es el de aprendizaje, el segundo
año es el de realización de los proyectos y en el tercero la gente ya se está yendo, y quizás lo que busque la reforma es, con alargar estos periodos, tratar de dar mayor viabilidad a proyectos de mediano y largo plazo en las administraciones municipales. Ese es el aspecto fundamental, pero no es ni algo nuevo. Ya hay estados en donde se tienen presidentes municipales de 4 años, nuestros vecinos en Coahuila tienen esa experiencia desde hace ya algún tiempo. Veracruz acaba de aprobar algo similar, no recuerdo qué otro estado, pero lo que verdaderamente sí sería una reforma política es que nos propusieran la reelección de diputados locales y de presidentes municipales. Eso sí sería una reforma de bastante mayor calado, que el Congreso se compusiese de otra forma, que hubiese una verdadera fórmula que representase los votos en relación con el número de diputados que tienes en el Congreso, y esas cosas, hay que decirlo, no van a ocurrir en Chihuahua, cuando menos en la próxima reforma. Una pregunta. Me llama la atención, licenciado Jauregui, de que lo señala en varias ocasiones de que no es una reforma política, que es algunas modificaciones únicamente. Más sin embargo, que yo recuerde, hace muchos años que no se planteaban tantos cambios, ¿verdad? Sobre todo como lo están haciendo ahora con la reforma. Se habla también del plebiscito, se habla de la situación de que el Partido Revolucionario Institucional no está de acuerdo con la prelación, y aquí lo que me llama mucho la atención es de que ya estaban programados en una sesión extraordinaria para subir al pleno precisamente pues esta situación que se da, ¿verdad?, en el sentido de que ya se vinieran a dar esas, pues si no es la reforma, esos ajustes a la redistritación también. Y bueno, pues esto tiene que pasar por algunas negociaciones. No se han dado las negociaciones todavía. Se están dando, no hay acuerdo, hay que decirlo, por eso es la suspensión del periodo. Y también debo de señalarte, el único tema que introdujo el gobernador a la reforma fueron los 4 años. Todos los temas los introdujo el PAN, y en un proceso de negociación en donde dices, bueno, hay que decir algo que va a poner en perspectiva también lo que ocurre. En estos momentos el PRI puede por sí solo hacer una reforma estructural a la Constitución Política del Estado, no solo en materia electoral, en la materia de lo que quiera. Porque tiene 20 diputados y le harían falta solamente 2 votos, pero tiene 4 del PANAL, tiene 2 del Verde, tiene 1 del PRD, que tradicionalmente se alía al PRI. El PRI no necesitaría al PAN para hacer esta reforma. El interés que yo creo que tiene el PRI es tratar de que la reforma vaya con un consenso más amplio, y aunque el PAN solamente son 6 diputados, el propio PRI sabe que el PAN representa en Chihuahua mucho más que su representación congresional. Sabe que representamos un porcentaje alto de ciudadanos que ven en Acción Nacional una buena opción de gobierno, y en ese sentido el gobernador y el PRI tienen interés legítimo de buscar el consenso con el PAN. Han trascendido algunos temas como ese de la prelación, en donde se dice que es el PAN el que lo está proponiendo, etcétera. Revisen ustedes, ahorita en la página del Congreso la iniciativa la presentó el PRI, lo de la prelación, eliminar la prelación para que sean únicamente de listas, y la propuesta la presentó el diputado Fernando Mendoza. Él la presentó. Es interés del PRI en este tema que el PAN no se niega a analizar, pero que de alguna forma nosotros lo que más nos interesa es que la modificación que se haga en el aspecto del Congreso sirva exclusivamente para atemperar la subrepresentación que se tiene por un sistema generado, te repito, para castigar fundamentalmente a la oposición real y premiar a lo que se conoce como la chiquillada. Pero hay que ganar para poder tener la mayoría de votos, licenciado. No. Es que esa es una falacia en este sentido. Tú puedes tener, hay 22 distritos electorales en Chihuahua. Yo puedo tener el 48% de los votos y tú puedes tener el 49% de los votos y me puedes ganar los 22 distritos.
La división distrital no obedece a criterios de equidad ni nada de eso, ni tiene que ver con la representación popular. Es más, en los sistemas parlamentarios de avanzada, el único sistema con el que se juega es en el sistema de listas. En España, el PP y el PSOE registran al primero de la lista, que se convertiría en el primer ministro, y una lista de candidatos. Obtengo el 40% de los votos en la elección y a mí me das el 40% de los diputados al Congreso. Esos son sistemas democráticos. El sistema de mayoría relativa, que es dividir o fraccionar determinado territorio en pedazos, no tiene nada que ver con el ejercicio de la democracia. Y ocurren fenómenos como el que te estoy diciendo. Se puede perder teóricamente con un voto menos por distrito, con 22 votos menos, un partido puede tener los 22 diputados. Si tú no tienes diputados de representación proporcional, te quedarías con el 100% del Congreso, con el 49% de los votos. No se les hace que lo justo sería que tus votos, si tú tienes el 40% de los votos, tengas el 40% del Congreso, porque esa es la voluntad de la gente. En cambio, por distritos, pues puedes perder tú, sí, efectivamente, un distrito, dos, y además, ¿cómo se hacen los distritos? Esa es otra. Gracias al PAN, y ahí sí me tocó intervenir a mí directamente, porque era el secretario de Asuntos Electorales del PAN, pues tuvimos que ir hasta Guadalajara mediante un recurso para obligarlos primero a que redistritaran, porque no querían redistritar. Al tribunal. Al tribunal tuvimos que ir. No querían redistritar, era facultad del Congreso. ¿Y cómo que? Pues no querían redistritar, porque la redistritación estaba también hecha para favorecer a determinado partido político. Había distrito, va a desaparecer ahora en esta redistritación, en Santa Bárbara, que tenía 30,000 habitantes, y los distritos favorables al PAN eran de 270, 280,000 electores. Entonces, mientras que a nosotros nos costaba 500,000 votos ganarnos 2 o 3 diputados, al PRI le costaba 100,000 votos hacerse de 5 en el área rural. Entonces, para que veas que hasta en los distritos se sesga. El último ejemplo mundial de lo que se puede hacer con la redistritación lo tuvimos en Venezuela. Mucha gente se preguntaba, oye, ¿por qué en Venezuela, si la oposición obtiene el 48% de los votos y el Partido Socialista Venezolano obtiene, partido de Chávez, el 49%, había un punto de diferencia? Porque hay un diferencial de 80 diputados en favor de, pues, por la redistritación. Hicieron poquititos distritos en Caracas, en las zonas muy pobladas, proclives a la oposición, y hicieron en las rancherías y en las áreas rurales y en Maracaibo y en Carabobo y en todas las provincias afines al socialismo, muchos distritos. Por eso el PAN pidió la redistritación. El PRI la tiene que aceptar, no porque quisieran, la acepta porque una resolución de Guadalajara les dice, la tienes que hacer y ya, porque la actual redistritación está sesgada. Entonces, si aunamos el sesgo en la redistritación, si aunamos la fórmula, pues es un diseño. Tú diseñas constitucionalmente cómo quieres que salgan las cosas. Un sistema electoral, porque hemos oído mucho esa palabrita, un sistema electoral, para que me entiendan bien, hagan de cuenta que este es el sistema electoral, estos son los votos y estas son las posiciones. El sistema electoral nada más es meter votos para dar posiciones. Eso es un sistema electoral. Y todo lo que le muevas a la cajita es lo que tú puedes hacer que produzca. Tú puedes hacer mediante leyes, hacer que un partido que tenga, como existía en este país, el 30% de los votos, tuviera el 50% en el Congreso. ¿Se acuerdan de la famosa cláusula de gobernabilidad? Era una cláusula que decía, es que aquí alguien tiene que tener una mayoría, aunque los votos no se los haya dado la gente. ¿Para qué? Para que gobernemos mejor. Entonces el PRI, también inventor de esa cláusula, la introdujo más o menos cuando se le comenzaron a complicar las cosas en los años 80. Es una invención ochentera. Y estableció que el partido político que obtuviese más del 30% de los votos y el mayor número de distritos electorales, se le tenían que dar tantos pluris como los que fueran necesarios para completar el 50% más uno de la Cámara. Pero ¿sabes por qué pasa esto? Porque la gente no
¿Se imaginan ahorita a doña Chona, la que vende tacos o enchiladas, platicando con el comensal y diciéndole, ¿supiste que hay una iniciativa para cambiar el orden de la prelación entre los candidatos? No son temas para la gente, son temas iniciados. Licenciado, pero se abusa. Pero por ejemplo, el próximo sábado, van a decir, ¿por qué esto? El próximo sábado tenemos la final de las Olimpiadas entre México y Brasil, ¿sí? Supongamos, así como los ejemplos que puso, que México le gane 1-0 a Brasil. 1-0 le gana y es ganador, aún con todas las golizas que trae atrás Brasil contra los demás equipos. Entonces, pues yo creo que yo me sigo quedando con esa idea de que el que gana, gana, hasta por un voto, ¿verdad? Entendemos, no sé, Nacho, entendemos lo de la representación, de que tú adquieres determinado número de votos, pero pues si se gana por un voto en un distrito, bueno, pues aquí se ganó en un distrito, y aquí se ganó en el otro, y aquí se ganó en el otro. Y Acción Nacional lo que está buscando es la suma de los votos, ¿verdad?, para el porcentaje que le da de electores que votaron a favor de él. Lo cual me parece lo más lógico. En todo el mundo, o sea, en los países avanzados, así se distribuyen los diputados. Tengo el 40% de los votos, tengo el 40% de las posiciones. Ustedes en este momento tienen dos, no sé si dos estoy seguro, pero no sé si tres. Con el 42%. Por prelación. Estoy hablando de Jaime Beltrán del Río, estoy hablando de Pati Flores, y no sé si tengan otro. De esos dos. Esos dos, Esos más dos dos que ganaron, lista. son 4. Y 2 de lista. Y dos plurinominales. Los otros también son pluris, pero hay un sistema mixto. Haces una lista y luego cuando te dicen te tocan 4 pluris, que fue el caso, el primero es el de la lista, luego un mejor perdedor, luego uno de la lista, luego un mejor perdedor, luego uno de la lista, y así sucesivamente. Pues yo desde ahorita veo que no va a pasar esa... Bueno, nosotros le decimos reforma. Yo creo que el PAN la va a votar en contra, pero no podría asegurar lo mismo del PRI. Así como lo está usted planteando, en el sentido de que, de acuerdo al número de votos, por los porcentajes, se me hace que no va a pasar. No va a pasar porque ni siquiera está en la discusión. No está en la discusión. No, eso sería muy avanzada para Chihuahua. En realidad lo que estamos viendo es cómo logramos que la fórmula diseñada para crear esa inequidad sea menos inequitativa. Ganándole. Nada más. Y claro, aspiras a ganar, pero desafortunadamente el Congreso se compone de 22 y 11, y esos 11 que tienes que asignar impactan en el porcentaje y en hacer mayoría o no. En Chihuahua vamos a tener un problema, no, el día que queden 11-11 los distritos. Porque con la actual asignación van a gobernar el diputado del PRD, o sea, está mal hecho el diseño. Porque es un diseño hecho para producir un resultado que no tiene nada que ver con equidad, que tiene que ver con el control del legislativo por un solo partido. Y eso de veras es un atraso. Vivimos en el atraso político en ese sentido. A nivel federal se ha logrado atemperar. Hoy el porcentaje de votación que tiene el PRI se va a corresponder casi exactamente a su porcentaje de diputados, y el del PRD y el del PAN. Pero ustedes saben que a nivel federal las reformas políticas han sido de mucho mayor calado. Hay más información, hay más especialistas, la presencia de los medios de comunicación es más persistente y actúa más en una forma de presión de opinión pública en torno a lo que se está haciendo. En las entidades federativas tenemos de todo. Lo voy a interrumpir, vamos a un corte y regresamos.